Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Nuestro tema de hoy, la justicia, por dos aspectos. El primero, la corrupción que sacude este ámbito tan importante y tan esencial en cualquier sociedad del orbe. Y en segundo lugar, la designación de los 51 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Han sido designados en el día de ayer los 20 integrantes del Tribunal de Paz, que es el máximo tribunal de esta nueva jurisdicción, y han sido designados también otros magistrados para las 3 salas asesoras de este tribunal en el marco de esta nueva jurisdicción. Hay que recordar que en la Constitución de 1991 ya se establecieron 5 jurisdicciones: la ordinaria, cuyo máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia; la administrativa, cuyo máximo tribunal es el Consejo de Estado; la constitucional, que tiene como máximo tribunal la Corte Constitucional; la jurisdicción especial indígena, que reconoce pues toda la cultura, las tradiciones, la idiosincrasia de nuestras comunidades indígenas; y también existe una jurisdicción que se denomina de paz, pero esa se refiere específicamente a los jueces de paz y de reconocimiento de 2 instancias dentro de esta, que opera en las comunas y en los barrios de las principales ciudades del país. Lo que se ha creado es la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que ver rigurosa y estrictamente con el conflicto, para juzgar a todos aquellos que han tenido que ver con el conflicto armado en nuestro país. Eso es lo que se ha integrado y hace parte del acuerdo de paz. Para abordar estos 2 tópicos, estos 2 ámbitos tan importantes de la actualidad en nuestro país, hemos invitado nuevamente al doctor Pablo Borrero, veedor ciudadano, abogado, catedrático de varias universidades, una persona muy reconocida en el ámbito jurídico, de la academia y de las luchas sociales en nuestra ciudad, con quien queremos analizar estos 2 tópicos. Gracias, doctor Pablo Borrero, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Bien, y muchas gracias por la invitación. Y un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Empecemos entonces por lo que está sacudiendo la administración de justicia en nuestro país. Usted recientemente en un pronunciamiento nos decía que esto no es nuevo, que esto viene de tiempo atrás y que se está presentando en la coyuntura actual por unas circunstancias que ya hicieron eclosión y que salieron a la luz pública, pero que esto viene de tiempo atrás, toda esta corruptela en la administración de justicia. Doctor Pablo Borrero, usted que también es un abogado litigante, ¿qué experiencia ha tenido en eso? Bueno, en primer lugar, digamos que la corrupción pues es un fenómeno social que afecta directa o indirectamente las relaciones sociales, el comportamiento de las personas que en un momento dado deciden pues infringir las leyes, la moral, la ética y los derechos de los ciudadanos. Y esto es sumamente grave. Este hecho, que no es casual, pues viene de mucho tiempo atrás y desde luego ha tenido diferentes formas y manifestaciones. No es lo mismo la corrupción de la época, por ejemplo, de Frente Nacional, ¿no? En donde pues todos los jueces de las jurisdicciones eran liberales o conservadores y no había posibilidades de ingresar. Y otra es la corrupción pues que existe hoy y que se ha implementado a través de unos sistemas pues antidemocráticos para la escogencia de los jueces. Pero el motivo principal, digámoslo así, de la corrupción, el que impulsa a un comportamiento antisocial de jueces y ciudadanos, es sin lugar a dudas el ánimo de lucro. Porque es que en esta sociedad de clases el dinero se ha convertido en el factor fundamental, principal, ¿no?, de la vida de la sociedad. Con el dinero se compra vida, honra y bienes y se hace cualquier cosa. De esa manera, eso es lo que impulsa en el fondo las cosas. Por supuesto que el fenómeno pues tiene otras causas, ¿no? Y todo depende pues de las condiciones, inclusive en este caso de la justicia estructurada. Esta es una justicia elitista, es una justicia antidemocrática y es una justicia que no está al servicio de los ciudadanos y que se ha vuelto sumamente onerosa
y que además hoy, por las condiciones mismas del desarrollo económico del país, es una justicia. Hay una justicia para los pobres, digámoslo así, y una justicia para los ricos. Es decir, se confirma el adagio popular 1000 veces repetido de que la justicia es para los de Ruana. En buena parte sí, porque hay una cosa que es fundamental dentro de la administración de justicia, y es que se puede hablar de una recta administración de justicia si el juez se subordina a la ley y no permite que otros órganos del Estado se inmiscuyan en la actividad judicial, que es lo que está pasando. Hoy el Poder Ejecutivo ha subordinado, digámoslo así, a la rama judicial y al Poder Legislativo, ¿no? Y por eso hay esas implicaciones tan graves que uno ve de un gobierno interviniendo en decisiones judiciales de las altas cortes. Por otra parte, pues obviamente se ha politizado la justicia e incluso pues desde la misma Constitución del 91 se permitió que los altos magistrados intervinieran en la actividad política, nombrando contralores, fiscales y procuradores. Y otra cosa que es muy grave, y es pues la judicialización, ¿no?, de la política, que en un momento dado en una sociedad como la nuestra polarizada, pues esa justicia se pone del lado de unos intereses para, digamos, perjudicar otros, y por ese lado pues no va a haber administración de justicia, no puede ser imparcial. ¿Cree usted entonces, doctor Pablo Borrero, que se requiere una reforma estructural, por ejemplo, a través de una Asamblea Nacional Constituyente como se ha planteado? Es decir, un espacio jurídico en el que se posibilite la reforma estructural de todo ese andamiaje jurídico en nuestro país. Desde luego que sí, hay que democratizar la justicia. Ese es uno de los objetivos de la reforma, que hay que hacerla a través de una asamblea constituyente y legislativa, y que es la única manera de permitir que los ciudadanos participemos, ¿no?, en la escogencia de los jueces, que participemos en desarrollar una estructura más garantista de los derechos de los ciudadanos, de una justicia más asequible a los mismos y de una justicia que efectivamente sea independiente, ¿no?, y que además pues se someta a la ley. El Papa dijo en su visita a nuestro país que el diablo entra por el bolsillo. ¿Será que se le metió ese diablo al bolsillo de los altos magistrados y hoy ellos, que deberían ser quienes dieran el mayor ejemplo por hacer parte de los más altos tribunales, incluso pues remunerados con unas altísimas asignaciones que se acercan a los 30 millones de pesos mensuales, han fallado en dar ese ejemplo y han incurrido en toda esta corruptela que se ha estado denunciando? Pues desde luego que hace rato que el diablo se les metió en los bolsillos a los magistrados, pero ese diablo tiene nombre propio, se llama Odebrecht, por ejemplo, ¿no?, y muchas otras transnacionales y muchos otros grandes intereses económicos que de alguna manera, en forma directa o indirecta, están colaborando con que se genere más corrupción en este país. Pero también habría que ir a lo que está ocurriendo con las universidades, específicamente con las facultades de Derecho. Las más importantes universidades públicas y privadas de nuestro país han sido los centros de enseñanza en los que se han formado esos abogados, esos juristas litigantes como Luis Gustavo Moreno, que uno nos explica cómo llegó a ser el fiscal anticorrupción, imagínese usted, o los altos magistrados de la Corte Suprema hoy cuestionados. Ellos se formaron en esas universidades. ¿Están fallando las facultades de Derecho de nuestras universidades? Sí, desde luego que ese es un factor que hay que considerar, porque hoy la carrera del Derecho se ha reducido pues a una cuestión inclusive muy tecnológica, y se deja de por medio una serie de cátedras que son muy importantes para la formación del abogado. La ética, por ejemplo, es muy importante pues en la cultura de los abogados y los ciudadanos en general. Y pues por ese camino pues hay una serie de fallas desde ese punto de vista. Pero mire, hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con la corrupción, que es la contratación. Es que este Estado se volvió un Estado contratista, y por ese camino vienen las coimas,
vienen los porcentajes, vienen los acuerdos y viene la gran competencia entre los monopolios por descabezar a unos y apoderarse de ciertas licitaciones, de ciertos contratos. Eso estimula sin lugar a dudas la corrupción. Pero también tiene que ver con una formación ética, con una formación que viene de cuna y que viene también, reitero, desde los centros universitarios, porque la ley 80, por ejemplo, la ley de contratación pública, se ha reformado todas las veces que usted quiera, se han puesto todas las talanqueras que han sido necesarias y sin embargo se sigue incurriendo en la corrupción y se dice que no hay funcionario público que no tenga una investigación, sobre todo los altos funcionarios. Entonces allí también tendríamos que entrar a analizar que hay una crisis ética, de la ética pública en nuestro país. Claro, desde luego que sí, pero de todas maneras, digamos, el núcleo principal está centrado en el hecho de que el dinero se ha convertido en un factor determinante en la sociedad, con el cual se mide la vida, la honra, se trafica y se hace cualquier cosa con tal de obtener el dinero. Ese es el núcleo fundamental de una sociedad que, como la nuestra, una sociedad capitalista, lo único que interesa es obtener ganancias a como dé lugar. Bien, que finalmente en relación con este punto entonces, ¿cuál sería la salida, doctor Pablo Borrero? ¿Qué le plantea usted a la sociedad? ¿Qué requiere esta sociedad para enfrentar de verdad toda esta oleada de corrupción en todos los niveles de la administración pública, desde los más pequeños, desde los más bajos, de los más básicos hasta los más altos? Bueno, hay que luchar por la democratización de la justicia sin lugar a duda, y esta es una oportunidad pues que hay que aprovechar, pero pues desgraciadamente en este momento en que nos aproximamos a la campaña electoral va a ser muy difícil que el gobierno o que los sectores sociales logren conseguir pues que el gobierno convoque una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, pero hay que seguir insistiendo en esa solución porque el problema de la corrupción no se resuelve con más códigos ni más reformitas. Exacto. ¿No? Se necesitan decisiones políticas. Un cambio estructural, y ese cambio estructural depende de la voluntad política, ¿no? de los gobiernos y además de la participación activa, ¿no? de los ciudadanos. Y una sociedad ética debe estar en correspondencia con el tipo de sociedad, con el modelo de país que se tiene. Y un modelo de sociedad como el nuestro, lleno de inequidades, de desigualdades, de exclusiones, de segregaciones, pues puede fácilmente conducir a esa falta de ética pública en la que nos encontramos. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacer? Porque pues si no se puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente ahora por las circunstancias mismas de la campaña electoral, y porque además el gobierno de Santos no está de acuerdo con la convocatoria de ese tipo de mecanismos. Yo creo que la ciudadanía, es decir, los colegios de abogados, de profesionales, los ciudadanos en general, los sindicatos, las ONGs, bueno, deben exigir el cumplimiento por lo menos de la ley, de la Constitución y la ley. Y entonces hay que exigirle, por ejemplo, a la Comisión de Absoluciones del Congreso que cumpla con sus funciones y que haga las investigaciones, claro, dentro del debido proceso y respetando el principio de la inocencia y todas esas cosas, pero que funcione. Muchos analistas consideran que es indispensable, por ejemplo, acabar con el famoso fuero especial de los altos magistrados, de los congresistas, de los altos dignatarios del Estado, embajadores, presidente de la República, etcétera, que van a un espacio que es un verdadero centro de impunidad, que es la famosa Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Pasando a un segundo punto, y finalmente, doctor Pablo Borrero, ¿qué opina usted de la designación de los magistrados para integrar el Tribunal de Paz y las 3 salas de la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues vea, los criterios que se han escogido por parte de ese organismo encargado pues de escoger los jueces y magistrados, pues ha tenido en cuenta criterios demográficos, criterios de género, de sexo, de raza, pues que demuestran una vez más que nuestra Colombia es una Colombia diversa. Y está bien que en esos tribunales haya participación de las mujeres y haya participación de los afrodescendientes y haya participación de toda esa Colombia diversa. Pero lo que garantizará la administración, la recta administración de justicia, ¿no?,
frente a la imparcialidad, ¿no?, que puede haber en un momento dado, es que esos jueces cumplan con la ley, apliquen la ley, independientemente de la raza, el sexo, de la condición, inclusive de los intereses económicos o políticos en un momento dado, y que no se subordine, ¿no?, a los demás poderes, que en este momento, pues ese es uno de los problemas que tenemos con la justicia ordinaria, de tal manera que hay que garantizar la independencia del juez y la subordinación del juez a la ley. Si eso se garantiza, podemos tener una administración de justicia que sirva para resolver los problemas. Pero déjeme decirle algo más, y es que eso implica además que se le garantice a las personas que van a ser llamadas a esos tribunales, se les garanticen sus derechos procesales. Claro, el debido proceso. Y que a las víctimas se les permita oportunamente su participación para que haya una controversia de todas maneras y para que puedan defender sus derechos. Son grandes los retos entonces que afrontamos los colombianos en nuestra relación con la administración de justicia, en relación con esas 5 jurisdicciones de las que habla la Constitución de 1991, incluida la ordinaria, y ahora con la nueva jurisdicción también vinculada a nuestro ordenamiento jurídico, la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias, doctor Pablo Borrero, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. A usted muy amable y a toda la amable audiencia. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.